sensación que tengo es de quizás en el primer tiempo pudimos haber hecho algo un poco mejor. En el global siento de que en 180 minutos las diferencias fueron mínimas y sí me quedo con el dejo de tristeza desde el punto de vista técnico primero, que quizás no tuvimos buena lectura los primeros 45 minutos de juego. Nuestro equipo es un poquito lo que se dio los 90 en Puerto Montt y los 45 de la segunda parte. Tuvimos 23 minutos, señor, con la ventaja de un hombre más. No sé si la expulsión de nosotros era para expulsión la de Joaquín, no sé. Y digo no sé porque pocas veces me refiero al arbitraje, que es parte del condimento de lo que tiene esta profesión. De hecho, cuando me vayan a hablar con los árbitros, no creo que me vayan a expulsar, pero no crean nunca que le estoy reclamando de mala forma. Al contrario, me gusta tener un diálogo dentro de lo que el reglamento me permite. Me hubiese gustado haber estado más fino, quizás. Pasa de que con 10 hombres se refugiaron bastante bien ellos, entonces los pasillos interiores se hicieron cada vez más complejos a la hora del tránsito de muchos jugadores. Intentamos, ya sea con Joaquín y con Pablo Soto, por un costado, por el otro costado con Alex y con Pablo, ampliar un poquito estos pasillos, poniendo hombres en los costados para generar amplitud. Y por ahí Sebastián, si en Puerto Montt no fue asistido, hoy día al menos fue asistido 2 o 3 veces con un centro de buena calidad. Y en el 1-0 creo que tuvimos ahí por ahí algo para poder haber podido igualar el partido hasta ese momento, porque te reitero, siento que Temuco en los 20 y tantos minutos que estuvo con un hombre más se nos cerró bien. Nosotros intentamos con harto ímpetu de poder ir al frente, pero creo que nos faltó claridad. Cierta claridad nos dio el ingreso de Víctor, cierta claridad nos dio también el posicionamiento de Juan Pablo delante de la línea de defensores, porque su salida es bastante clara, es un jugador rico en esa parte, así que el saldo desde ese punto de vista es favorable. A ver, el finiquito es uno de los tantos condimentos que tiene el fútbol y que es muy momentáneo. Es muy difícil poder entrenar ese momento preciso en donde el jugador finaliza la jugada. Nuestra función como cuerpo técnico es brindarle al equipo las herramientas y las alternativas para crear esas posibilidades. No me cabe duda que Jorge está en una etapa de ponerse a punto, viene saliendo de una lesión, lo mismo lo que ha sido la inclusión del mismo Sebastián, que tiene un mes de trabajo, entonces todo ese es un tema a tomar en consideración. Nos gustaría siempre finalizar las situaciones que tenemos. Creemos que hoy día inclusive tuvimos oportunidades más claras que las que generamos en Puerto Montt. En Puerto Montt dejamos una muy buena sensación por la estructura del equipo, por el orden, y siento que ese orden hoy día lo repetimos nuevamente. Pasa que siento que en el primer tiempo fuimos quizás muy tibios, y si en la segunda parte nos desatamos un poco. Yo pretendo que estemos en los 90 minutos un poquito más desatados. No es muy ostentoso pensar de que la forma preferentemente que Deportes Puerto Montt ataca es tratando de generar desequilibrios por los pasillos exteriores y finalizar en este caso con los hombres que llegan por el centro, dada la gran fortaleza que tiene Donoso y las diagonales que generalmente Cris se encarga de capitalizar muy bien. Con los 2 hombres que usted acaba de mencionar buscábamos primero ejercer una presión por los costados junto con el lateral y junto con el externo, más el central del sector para que no nos ganaran por las bandas. Al salir un central a ser parte de ese famoso equilibrio con su lateral, significa que nos quedábamos con un central por el pasillo interior, entonces buscábamos que el otro volante que usted acaba de mencionar ocupara ese lugar, es decir, que los espacios a cubrir fueran los mismos. Nosotros en el 1-0 tuvimos el cabezazo de Sebastián, que pasó a centímetros del palo izquierdo de Gamonal, y seguramente el partido hubiese sido otro a partir de ese momento. Siento que hasta el momento del 1-0, siento que Temuco era mejor que nosotros. Conmigo se van a encontrar también generalmente teniendo este tipo de reflexiones. Siento que Temuco hasta ese momento tenía un cierto dominio sobre el juego, no profundizaba tanto, pero hasta ese momento se entendía que era el equipo que tenía la iniciativa en el juego y nosotros no teníamos el poder un poquito nos estábamos refugiando bien, pero no estábamos teniendo las herramientas para provocar el daño que nosotros queríamos en la contra.
a partir de la expulsión creo que se nivela por un factor psicológico, e inclusive después en el 10 a 10, me refiero en cuanto a la cantidad de hombres, al tema cuantitativo, también me quedó la sensación que tomamos el control del juego y que Temuco nos doblega ya con una jugada en donde Cris Martínez muestra tu capacidad individual por el costado, aguanta 2 o 3 marcas, eso habla de un jugador que está sobre la media, que nos marcó diferencia y con un centro pase nos liquidó. Entonces son situaciones que tienen que ver de orden individual, y yo quiero rescatar primero la impronta del equipo, que en 180 minutos siento que no hubo una diferencia tan grande como la que uno esperase, dado la cantidad y calidad de los jugadores de nuestro oponente, que es un equipo que está en primera A, que tiene jugadores importantes. No quiero restar mérito, al contrario, a la victoria de Temuco, al contrario, creo que son justos ganadores y nosotros nos prepararemos para la próxima Copa Chile si es que nos toca, para poder hacerlo de mejor forma, pero quiero rescatar el ímpetu del equipo, la limpieza que tuvimos, la hidalguía para salir del campo de juego y el luchar permanentemente hasta en el 2-0. Nosotros quisimos ir siempre enfrente, entonces eso se agradece desde todo punto de vista. A ver, creo que tenemos que evaluar, nosotros lo veníamos hablando, comentando más que nada en la semana, ahí en la conferencia de prensa que se hace habitualmente en el transcurso de la semana, que el equipo dejaba cierta duda, cierta suspicacia, debido a que se habían hecho amistosos con rivales, con buenos rivales, pero debido a la situación climatológica, no veíamos, habíamos sumado minutos, pero no calidad por diversas situaciones, ¿no? Por lluvia, por sintético, por césped sintético, por terreno en mal estado. Entonces esto habría una suspicacia, una incertidumbre en cuanto a lo que iba a dar el equipo, principalmente acá en condición de local. Creo que hasta la expulsión, si bien tuvimos algunos altibajos, fuimos acrecentando principalmente el funcionamiento, se vio otro equipo comparado con el sintético de Puerto Montt, y tal vez en cuanto a la expectativa nuestra, ¿no?, como cuerpo técnico, se lo vio mucho más suelto de lo esperado. Entonces, en líneas generales, nos vamos conforme, más allá del resultado, nos vamos conforme porque si bien con todos estos imponderables que hemos tenido estos últimos tiempos, creemos que por ahí la idea en cuanto a lo futbolístico, a la línea, no se ha perdido. Es importante la participación de Jaime, principalmente cuando el hecho de generar superioridad numérica, que eso es importante, ¿no? Es importante porque, bueno, es un jugador muy útil, un jugador con mucha capacidad técnica, y eso evidentemente a nosotros nos favorece, más acá en condición de local. Así que, bueno, lo que le falta se está trabajando, no es para escudarnos ni mucho menos, pero creemos que con el correr de los partidos, de las fechas, eso se va a ir terminar de consolidarse. Hablo del rendimiento del equipo hasta la expulsión. Después de la expulsión yo creo que se picó el partido, se ensució y ahí, bueno, ya se empieza la especulación en cuanto a las cuestiones tácticas, los repliegues, ahí ya se empieza a trabajar el partido desde otro aspecto, pero hasta la expulsión creo que había hecho un buen funcionamiento, hemos tenido un buen funcionamiento, perdón, y nos parece que vamos a tener en la previa del inicio del campeonato, por lo menos por lo visto hoy, una buena expectativa, teniendo en cuenta también que lo venimos repitiendo esto, que creo que estamos la gran mayoría de los equipos, y principalmente los equipos del centro del país hacia el sur, estamos con inconveniente en cuanto a las planificaciones, en cuanto a los partidos amistosos, en cuanto a la puesta a punto, más que nada. Hoy, por ejemplo, se vio seguramente ustedes lo vimos un tramo del partido nosotros, pero bueno, por ahí Coquimbo se lo vio con cierta superioridad a Everton, ¿no? Y yo creo que pasa por eso, ¿no? La puesta a punto todavía no es tan acorde por ahí a lo que pretende cada cuerpo técnico. A no subestimar tampoco, ¿no? No olvidemos que Puerto Montt tiene una base de jugadores y fue un equipo muy protagonista el campeonato pasado. No solamente protagonista de una cuestión de resultados, sino en cuanto al funcionamiento también.
más allá de que uno hace, sigue las campañas tal vez por arriba, porque está mucho más inmerso en esta categoría, pero los últimos partidos yo he visto los últimos 4 o 5 partidos en condición de local y en condición de visitante, tuvo un buen rendimiento. Sabíamos perfectamente que íbamos a enfrentar a un rival complicado, un rival que tiene buen pie, que tiene buen trato de balón. Pero nosotros sí, por ahí creo que fue relacionado un poco a la intensidad y por momento a la precisión en velocidad que se trató de imponer. El equipo cuando aceleró y cuando fue preciso mostró, creo que mostró una cara y cuando nos tocó recuperar, nos costó esa faceta y evidentemente son puntos que tenemos que seguir trabajando y seguir corrigiendo. Yo el otro día hice mención en la conferencia de que por ahí no creo que nos desviemos nos desviemos del tema relacionado a la búsqueda, que por ahí nosotros veíamos la posibilidad. Por ahí el hecho de que Nico Garcés, que podía ser una de las alternativas o variantes como juvenil, el hecho de estar lesionado, ahí podríamos tener un déficit y eso, buscar a alguien en esa función, porque tenemos por ahí más que nada por características solamente a Cani y como alternativa a Kevin, ¿no? Así que eso sería un poco, digamos, el análisis o la evaluación que vamos a tener que hacer en el transcurso de la semana. Joaquín hizo un buen partido el otro día, en condición de visitante, y hoy, bueno, no le tocaba jugar por una disposición, por una cuestión futbolística más que táctica, por una situación futbolística, y el otro día había quedado Vergara afuera del equipo y las veces que le tocó a Vergara lo había hecho bien. Entonces, sobre esas posiciones y sobre esas situaciones estamos haciendo ciertas rotaciones que son producto de una cuestión de motivación. Seguramente a Joaquín todavía no se le ha explicado, se le va a explicar más abiertamente el día lunes, en el inicio de la jornada, pero por ahí a lo mejor se puede llegar a ver que algunos partidos en condición de visitante pueda llegar a ser tenido en cuenta Joaquín, y tal vez de local por el hecho de tener una mayor profundidad, un mayor volumen de juego, otro tipo de circuito, esté considerado Jaime y esté considerado también John Santander, para que vayan teniendo un poco la idea en cuanto a eso, ¿no? Pero es todo en cuanto a la mejora de circuito, de funcionamiento y para tener un mayor volumen de juego también. ¿Y lo de Campana? Perdón, y lo de Luca no está habilitado todavía, Luca. Hay una situación contractual entre en este caso más Huracán, sobre desbloquear más que nada una situación económica. No, feliz, como estaba diciendo recién, esto se lo dejamos al grupo, el grupo dejó todo en la cancha y nosotros nos tocó entrar y tuve la fortuna de hacer un gol. Y ahora San Felipe, ¿qué te parece San Felipe que acaba de ganar la Unión Española Nacional? Sí, eso estaba escuchando dentro. Es un buen rival, como te digo, nosotros estamos trabajando de buena forma, pero ahora solo vamos a pensar en O'Higgins, que va a ser difícil, y empezar con el pie derecho acá en casa. ¿No que es precipitado hacer un balance? ¿Para qué está Temuco ahora se viene el campeonato? Como te digo, es muy apurado para decir que lo que estamos, pero solo queremos llegar lo más alto y seguir avanzando y empezar con el pie derecho. El grupo está bastante unido, así que toda la confianza para él, es un muy buen jugador y él sabe lo que juega, así que muy contento por tenerlo en este equipo. ¿Qué pasó el día? ¿Qué sientes tú que fueron un equipo efectivo, considerando que tal vez no se generaron tantas ocasiones de gol, pero que las que tuvieron las convirtieron? Sí, yo así miro esto, que mientras estemos bien parados en defensa, que hoy día no tuvimos casi ningún riesgo,
a no ser cuando ya nos doblegan, o sea, nos sacan un jugador por la expulsión, ahí ya nos complicamos un poco más, pero sí, estando bien en defensa, nosotros en cualquier momento vamos a hacer un gol. Las ocasiones que tengamos, el otro día en Puerto Montt igual, hicimos un buen papel defensivo, pero las oportunidades no llegaron. Hoy día sí, en nuestro estadio, con nuestra gente, creo que eso marca una diferencia importante en el trámite del partido. Jugar con 1-0 no es lo mismo que ir empatando y saber que el partido está ahí.